En ti, oh Jehová, he esperado. No sea yo confuso para siempre. Hazme escapar y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Séme por peña de estancia, a donde recurra yo continuamente. Mandado haz que yo sea salvo, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Con los tres primeros versículos del Salmo 71, les doy la bienvenida a la escuela dominical. Quiere el Señor que las palabras del salmista también sean nuestras palabras. Séme por peña de estancia, a donde recurra yo continuamente. Quiere el Señor que ese sea el sentir de cada uno de nosotros, que en Él nos sintamos seguros, porque Él siempre nos cuida, Él siempre nos protege, y porque el Señor siempre derrama ricas y abundantes bendiciones sobre nosotros. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Oh Dios eterno, tu misericordia y una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad no
Los invito a que nos dirijamos al Señor en oración. Amado Dios y Padre Celestial, agradecemos, Señor, por tu gran bondad, por la misericordia que día a día, Señor, vemos que viene de ti, por el cuidado, Señor, porque tú también provees a nuestras necesidades y por nuestra salvación, Padre Celestial, que tú obraste por medio de tu Hijo Jesucristo allí en la cruz. Gracias, Señor, porque estamos en tus manos y sabemos que en ella estamos seguros. Padre amado, te ruego ahora por nuestra escuela dominical, Señor, permite que sea de bendición para nuestras vidas y también para edificación espiritual. Te rogamos, Señor, que tú seas quitando toda distracción, todo aquello, Señor, que no permita que nos concentremos en la alabanza y también, Padre, en el estudio de tu palabra. Señor amado, te ruego que tú seas dirigiendo a cada uno de los profesores, que tú les des también claridad a ellos en exponer tu palabra y te pido también, Señor, por cada uno de nosotros, los alumnos, para que tu palabra pueda llegar con poder a cada una de nuestras vidas. Señor, una vez más, te ruego que tú nos dirijas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo rogamos. Cada día con Cristo, más dulce es que el anterior. Cada día con Cristo, te amo a mi Señor. Él me salva y guarda hasta el día posterior. Cada día con Cristo, más dulce es que el anterior. Cada día con Cristo, más dulce es que el anterior. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es hablar con Él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el capítulo 5 de Romanos. Romanos, capítulo 5, y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Repito, Romanos 5, del 1 al 8, y lo leeremos en forma alternada. Dice así: Justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Ciertamente, apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que el Señor añada una bendición a la lectura de su palabra. Señor, que un infeliz
Continuamos el estudio del libro de Ruth con el capítulo 3, versículo 18. Entonces Noemí dijo: reposa, hija mía, hasta que sepas cómo cae la cosa, porque aquel hombre no parará hasta que hoy concluya el negocio. La repetición de las palabras afectuosas de Noemí a su nuera, hija mía, muestra que este era el modo habitual de Noemí para tratar a Ruth. Este trato cordial, afectuoso y amable entre todas las personas y muy especialmente entre los hijos de Dios es muy necesario. Es algo que no cuesta nada, pero que se hace muy difícil por el mal hábito de ser descorteses, desabridos o duros en nuestro modo de dirigirnos a nuestro prójimo. Los cónyuges, los padres, los hijos y los jefes o patrones deben tomar nota cuidadosa de esto y corregirse si tienen esta mala costumbre. La expresión reposa no se refiere al descanso, sino equivale a quédate tranquila, no te preocupes, porque muy pronto sabrás en qué termina este asunto. Las confiadas palabras de Noemí se basan sin duda en su conocimiento de Booz, a quien conocía como hombre enérgico y resuelto, que no le daría largas al asunto, no parará hasta que hoy concluya el negocio. Estas son virtudes muy necesarias de cultivar entre nosotros los chilenos, tan habituados a dejar todo para después, todo para última hora. Conscientes de este efecto nacional, los creyentes debemos poner todo nuestro empeño con oración para vencerlo y ser enérgicos, resueltos, personas que hacemos lo que hay que hacer en el momento cuando hay que hacerlo. El Evangelio, que requiere responsabilidad personal en nuestra relación con Dios, tiende a formar personas activas, enérgicas y resueltas, y también emprendedoras. Son estas algunas de las principales virtudes que hicieron la grandeza material de Inglaterra, Alemania, Holanda, los Estados Unidos, etc., cuando el Evangelio fue sinceramente adoptado por una sustancial mayoría de la población de esas naciones. Por no actuar de inmediato, podemos perder muchas oportunidades y malograr muchas empresas, tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Como vimos en el Evangelio de Marcos, es notable el repetido uso de la palabra luego, que indica la prontitud con que solía actuar nuestro Señor Jesucristo. Las principales razones para no actuar en el momento en que hay que hacerlo son la falta de voluntad o abulia, la flojera o desidia y la esperanza de que dejándolo para después no tengamos que hacer al fin lo que no deseamos hacer. Existe naturalmente el vicio contrario a la dejación, el hacer las cosas atolondradamente, sin ton ni son. Antes de actuar hay que orar, pidiendo con fe efectiva la dirección de Dios, y hay que reflexionar adecuadamente sobre el asunto, pero una vez alcanzada una resolución madura, debemos ponerla en práctica de inmediato, sin vacilación. Recordemos a Moisés clavando a orilla del Mar Rojo con el ejército egipcio a sus espaldas, Éxodo 14:15. Dejar para después lo que hay que hacer hoy no nos evita ningún trabajo, sino que lo aumenta con la preocupación de tener una tarea pendiente, y por lo general la hace más difícil, tanto porque se suma a otras tareas que, si también han sido dejadas para después, pueden llegar a producirnos confusión y ansiedad por su número, como porque hay que recordar detalles que al paso del tiempo nos ha hecho olvidar, y porque tenemos que ponernos en ánimo y retomar el hilo y el impulso del asunto interrumpido. Capítulo 4. Booz se casa con Ruth. Veremos los versículos 1 al 17. Versículo 1. Y Booz subió a la puerta y sentóse allí, y aquí pasaba aquel pariente del cual había Booz hablado, y díjole: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y sentóse. Antes de considerar este relato en detalle, nos preguntamos por qué se describe tan minuciosamente un asunto relativamente poco importante, cuyos detalles parecen tener solo un interés pintoresco. Si el libro fue escrito hacia el fin del reino de Salomón, como es probable, la razón podría ser que el autor quiera destacar la simplicidad, sencillez y hasta ingenuidad con que se manejaban los asuntos en el antiguo Israel, unos 2 o 3 siglos antes de que el libro fuera escrito.
en contraste con la forma complicada, regida por leyes minuciosas que afectaban la vida oficial de la nación y de las personas durante el reino de Salomón y que habían venido complicándose crecientemente desde el establecimiento de la monarquía con Saúl. En lugar de un templo esplendoroso y un fastuoso y resplandeciente salón del trono donde se administraba la justicia, aquí encontramos que un grupo de hombres experimentados y honrados, respetados y conocidos de todos en el pequeño pueblo, decían el destino de los bienes de Elimelech, de Ruth y la continuidad de la familia de Elimelech en un rápido procedimiento oral, ante testigos que garantizan completamente el cumplimiento del fallo, cuya única expresión material es un zapato. Entre nosotros también la vida se va complicando hasta hacerse a veces intolerable. La sencillez y encanto de las relaciones muy cercanas que se daban hace 50 o 60 años en el pasaje, en la cuadra o el vecindario inmediato, con mucho pueblerino, se han perdido completamente con el quehacer acelerado de la vida del siglo XXI y en medio de nuestras grandes ciudades. Sin duda que hay ventajas en nuestra manera de vivir, pero también la gran desventaja de una vida centrada en uno mismo y en nuestra familia cercana, que también suele ser afectada por la aceleración en la que nos desenvolvemos. No podemos conseguir muchísimas de nuestras actividades sin una detallada reglamentación escrita, sin duda necesaria, pero que sustituye la relación cordial y bien intencionada entre las personas y a veces el buen criterio. Esto ha ocurrido del mismo modo en el gobierno y manejo de las congregaciones y denominaciones, especialmente cuando crecen, porque se pierde la cercanía familiar entre los creyentes y todo se complica. Estoy convencido de que el gobierno de la Iglesia por los apóstoles era sumamente sencilla y no tenía relación alguna con las complicadísimas estructuras administrativas de nuestras congregaciones actuales. Seguramente esto es inevitable, pero no por eso deja de hacer la vida de la Iglesia menos familiar y sencilla. Ahora en detalle. Tal como Noemí había esperado, Boaz actuó de inmediato y con toda la energía necesaria. No era como los grandes de esta tierra que se hacen esperar para destacar su grandeza y la insignificancia del que necesita un favor suyo. Cuando hayamos prometido socorro a un necesitado, pobre o pequeño, no demoremos en cumplir lo prometido, ni lo olvidemos. Su demora o incumplimiento puede mantener en angustia a un pequeño del Señor, o más necesitado que nosotros, y traer descrédito a nuestro Dios. También puede enajenar almas de nuestra congregación. Boaz fue ese mismo día a la puerta donde, como vimos en su oportunidad, se resolvían todos los asuntos judiciales de la población. Seguramente tenía allí un puesto reconocido, un asiento que le pertenecía, y que su presencia allí indicaba que había algún asunto que tratar y resolver. El hecho de que haya pasado por ahí precisamente el pariente más cercano a Ruth que Boaz ocurrió por la providencia de Dios sin duda, pero era un hecho de probable ocurrencia por el papel que la puerta ocupaba en la vida de los habitantes de un pequeño pueblo israelita en tiempo de los jueces. El llamado de Boaz, fulano, ven acá y siéntate, no es descortés. Hay varias razones posibles por las cuales no se da su nombre. Una es que ese personaje no tiene mayor significación en la historia. Otra es que como su acción no fue buena, el escritor ha estimado que no valía la pena dar su nombre, como ocurre en algunas genealogías que omiten los nombres de personas muy notables por su maldad. Una tercera posibilidad es que a pesar del tiempo transcurrido desde los acontecimientos, la descendencia de este hombre todavía fuera notable en Betlehem, por lo cual la identificación vergonzosa de su antepasado lejano podría dañar su actual reputación. La persona así llamada hizo como Boaz le decía y se sentó en el tribunal, porque sabía que había algún asunto relacionado con él que había que resolver y que esta resolución debía ser pública. No bastaba un arreglo particular entre ambos, porque aquello podía dejar dudas sobre la justicia y la rectitud del procedimiento. Versículo 2. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. No sabemos si de entre los ancianos que se encontraban en la puerta llamó a 10 o si previamente les había avisado que necesitaba reunirse con ellos,
Tampoco sabemos si el prestigio y la influencia de Booz en el pueblo y el respeto de que era objeto les hizo concurrir a su citación o si esto era lo que requería la costumbre. El hecho es que allí había 10 ancianos que oficiaban de testigos y que se sentaron con él en el tribunal junto con el fulano. Versículo 3. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Es muy probable que al partir Elimelec haya dejado deudas impagas y que ahora era necesario cancelarlas y pagar el resto que quedara a Noemí para su sustento. Este era el deber del pariente más cercano. Tal vez Booz no había tratado esto previamente con Noemí, puesto que era público y notorio y la única salida al problema económico de la mujer. Además era lo que la costumbre establecía. Versículo 4. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la tomes delante de los que están sentados y delante de los ancianos de mi pueblo. Si hubieres de redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Vos eres un hombre de honor, y aunque está vivamente interesado en Ruth, sin duda reconoce en forma transparente el derecho del otro, y lo hace de una manera pública y oficial, que no deja lugar a dudas sobre su honradez en esta transacción. ¿Cómo tenemos nosotros que ser así, de honrados y transparentes en todos nuestros negocios, y no dejar que nuestro interés personal nos lleve a actuar torcidamente? La forma sabia y prudente como vos conduce este asunto no deja ni una sombra de duda de que si él compra la tierra, paga las deudas y se casa con Ruth, no será pasando por encima de quien tenga más derechos que él. El Redentor más cercano no vacila en declarar que él redimirá, considerando solamente la parte material de la transacción. Es una inversión que añadirá a su bienestar y el de su familia. Es un buen negocio. Versículo 5. Entonces replicó Booz: el mismo día que tomares las tierras de mano de Noemí, ha de tomar también a Ruth Moabita, mujer del difunto, para que suscites el nombre del muerto sobre su posesión. Pero esto no era todo. Al redimir la tierra de Elimelec, tenía también que tomar a Ruth por esposa, para que la familia de Elimelec no desapareciera de los registros de las familias de Israel. Este era un deber muy sagrado, y no querer cumplirlo por motivos materiales era un acto despreciable de egoísmo y avaricia. Este deber era una tradición muy antigua y de acuerdo con la voluntad de Dios. En el caso de Onán, hijo de Judá, Génesis 38, 8 al 10, la negativa de este dar un heredero a su hermano mayor, como vimos, debido a un gran egoísmo, le atrajo el juicio de Dios que le quitó la vida. No se olvide que se trataba de tomar a una viuda por esposa. Aunque esta ley ha dejado de estar vigente desde hace muchísimo tiempo, porque solo tenía sentido y valor en la sociedad teocrática de Israel, y debido a la esperanza mesiánica en particular, hay algo que aprender aquí. Cuando tenemos una obligación que cumplir, porque es la voluntad de Dios, por obediencia y sumisión, y también por el honor o sentimiento del deber, y por altruismo, no debemos permitir que consideraciones egoístas y materialistas nos lleven a desobedecer. Un ejemplo de esto es la obligación en que todo verdadero hijo de Dios está de ser diezmero a lo menos. Otro es el deber de la hospitalidad. Versículo 6. Y respondió el pariente: no puedo redimir por mi parte, porque echaría a perder mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿Por qué echaría a perder su heredad? Porque tenía que ocupar dinero del que ahora tenía para comprar las tierras de Noemí. Pero el heredero de ella no serían sus actuales hijos, sino el primogénito que tuviera de Ruth, quien sería legalmente hijo de Mahalón. Es decir, tenía que disminuir los saberes de sus hijos sin que lo adquirido fuera para ellos. Por esta consideración, solo económica y comercial, no quiso ejercer su derecho ni cumplir su deber. Habría actuado igual si en lugar de ser Ruth una mujer extranjera muy pobre, hubiera sido muy rica. Su actitud materialista me hace creer que hubiera actuado de un modo muy diferente. Este hombre enfrentaba un dilema muy difícil, por supuesto. Por una parte estaba su actual familia, a la que sin duda amaba y de cuyo bienestar se preocupaba, y por otra estaba su deber, pero como este deber había sido establecido por Dios para un hombre de honor y que amara a Dios de corazón, no podía caber duda sobre el camino a seguir. No se trataba de cuidar a su familia,
sino de obedecer a Dios sobre toda otra consideración. Al hacerlo así, no cabe duda de que Dios habría cuidado de que su actual familia no sufriera menoscabo. En una situación diferente, este fue el problema del sacerdote Elí. Has honrado a tus hijos más que a mí. 1 Samuel 2:29. Hay muchísimos padres cristianos y aún pastores que se hacen acreedores a esta reprensión. Colocan a su familia, a sus hijos, antes que a Dios. En esto hay que tener cuidado con el debido equilibrio, porque aunque también hay quienes descuidan completamente la familia por un malentendido servicio a Dios. De ellos dice la palabra de Dios, y si alguno no tiene cuidado a los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. 1 Timoteo 5:8. Si el Señor llama a uno de nuestros hijos o hijas a su servicio, les desalentaremos y pondremos obstáculos, o les alentaremos y apoyaremos y nos alegraremos. De este modo el pariente más cercano cedió su derecho a voz públicamente, así que no quedó lugar a dudas de que todo había sido hecho en debido orden. Un pensamiento relacionado trae esta situación a mi mente. Vos tenía interés en Ruth, pero no usó ninguno de sus recursos para tratar de conseguir lo que quería, sino que actuó con toda rectitud y paciencia, esperando que si Dios se la había destinado, Él actuaría para dársela por medios completamente lícitos. Así deberían actuar y sentir nuestros jóvenes cuando tienen interés en otro joven del sexo opuesto, con el propósito de constituir un matrimonio cristiano. No deben apurarse para ganarle el quien vive a otro. A veces se da el caso de jóvenes o señoritas que se interponen en una pareja y la separan porque tienen interés en uno de ellos. Esta es una gran iniquidad y es posible que destruyan esa pareja, pero no consigan a la persona que desean, porque se colocan bajo el juicio de Dios por su maldad. O si lo consiguen, no sean felices, porque viven temiendo que otro u otra le haga a ellos lo mismo. He visto a gente llorar amargamente bajo el juicio de Dios por esta maldad. Una ilustración leí sobre esto. 2 lágrimas, una muy grande y amarga y otra pequeña, se deslizaban por un arroyo. La grande le preguntó a la pequeña, ¿tú quién eres? A lo que ella contestó, soy la lágrima de una niña a quien su novio la abandonó por otra mujer. ¿Y tú? Le preguntó la pequeña. Yo soy una lágrima de la mujer que se casó con ese hombre. Versículos 7 y 8. Había ya de largo tiempo en Israel, en la redención o contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y este era el testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y descalzó su zapato. La ley de Dios era muy severa en estos casos. Cuando hermanos estuvieran juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado entrará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y será que el primogénito que pariere ella se levantará en nombre de su hermano el muerto, porque el nombre de éste no se ha raído de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces la cuñada suya a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, llegarás entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y descalzará el zapato de su pie, y escupirá en el rostro, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no edificare la casa de su hermano. Y su nombre será llamada en Israel la casa del descalzado. Deuteronomio 25, 5 al 10. Aquel que se negaba a tomar la viuda de su hermano fallecido, sin hijos, para que su primogénito llevara el nombre del que había muerto y fuera por lo tanto considerado legalmente hijo de su hermano y su heredero en lugar de su padre natural, por lo cual en la práctica lo desheredaba, actuaba así por evidente egoísmo y avaricia, por lo cual era considerada una persona muy despreciable, y esto era lo que se expresaba con el hecho de que la viuda le escupía públicamente en el rostro, delante de los ancianos encargados de ejercer la justicia, y le quitaba un zapato, con lo cual su casa pasaba ya el título oprobioso y despreciativo de la casa del descalzado, que de hecho venía a significar la casa del avaro o la casa del egoísta. En el caso que estamos considerando, se ve que varias de estas disposiciones habían cambiado. La ley se había extendido al pariente más cercano si faltaba el hermano.
se omitía el escupir públicamente en el rostro. Según parece, no era necesaria la presencia personal de la viuda, y el mismo Redentor que se negaba a hacerlo se descalzaba y entregaba sus zapatos como testimonio físico de que se había negado a redimir. Tal vez por esta razón es que aquí se habla de una costumbre que Israel practicaba desde largo tiempo y no una ley divina. Era la forma como esa ley divina había sido adaptada a realidades cambiantes, como ocurrió también, por ejemplo, con la indisolubilidad del matrimonio por causa de la entrada del pecado en el mundo. Deuteronomio 24:1, Mateo 19:3-9. Por otra parte, no olvidemos que el hecho de tener que mencionar y explicar la costumbre como antigua muestra, como vimos en la introducción, que para el tiempo en que se escribió este libro, la costumbre había caído en desuso y había sido olvidada. Sin embargo, la ley misma no fue olvidada, como se ve más de 1000 años después, cuando los saduceos la usaban para justificar su incredulidad en la resurrección. Mateo 22:23-30. Así pues, el pariente se quitó un zapato y se lo pasó a vos, que de esta manera tenía un testimonio concreto de que el pariente más cercano había renunciado voluntariamente a su derecho y deber. Con la ayuda del Señor continuaremos el próximo domingo este estudio. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Para finalizar la escuela dominical de hoy, los invito a que nos dirijamos al Señor en oración. Dios bendito, honramos y glorificamos tu santo nombre. Reconocemos, Señor, tu grandeza. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios y que tú eres Señor de todo lo que existe, soberano, Señor, de todo lo que existe. Que nada, oh Padre, escapa a tu voluntad y que, Señor, tú haces y deshaces de acuerdo, Señor, a tu sabiduría. Dios bendito, te rogamos en estos momentos que seas obrando de tal manera que lo que hemos aprendido en esta escuela dominical sea en nuestras mentes, Señor, y en nuestros corazones en forma constante, para que, oh Señor, también podamos nosotros tomar decisiones en tu nombre. Bendito Dios, te ruego ahora que seas con tu pueblo, con tu iglesia, cuidándonos y protegiéndonos, oh Señor, de todo aquello que puede, Señor, también hacernos daño. Ponemos ante ti, Señor, a nuestros hermanos que están sufriendo, a aquellos que están enfermos. Tú conoces, Señor, sus dolencias. Ponemos, oh Señor, también a sus familias ante ti para que tengan la confianza, Señor, y la esperanza de que tú estás con ellos y de que tú, oh Padre, fortalecerás y obrarás, Padre, también en aquellos cuerpos y corazones, Señor, para que, oh Padre, la confianza en ti nunca falte. Te ruego, Señor, por nuestros hermanos que están sin trabajo, que tú les proveas, Señor, proveas sus necesidades. No permita, Señor, que sus hijos y su familia, Señor, tengan necesidad de ningún tipo, Señor. Sabemos que en ti encontramos un Padre amoroso y que va a proveer a cada una de sus necesidades. Señor amado, por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están pasando por momentos difíciles, cualquiera que estos sean, Señor, te ruego que tú también obres y seas derramando, Señor, como un bálsamo tu